Buenas noches a todos. Bienvenidos a este curso que estamos siguiendo cada miércoles a las 7 de la noche aquí en Canadá. Bienvenidos para poder seguir instruyéndonos en la palabra de Dios. Estamos siguiendo lo que es el manual de fe y ahora en este momento tengo el privilegio, gracias a Dios, de hablarles, de platicar en este momento lo que es subtitulado dentro de lo que es el manual de fe. Una fe que conmueve a Dios. Y vamos a empezar aquí. Es gracias a Dios y al pastor de esta iglesia, la comunidad cristiana, el pastor Oscar, que me da la oportunidad y el privilegio de hablarles la palabra de Dios, que es algo hermoso, maravilloso, el andar en sus caminos y en sus pensamientos a través de esto. Padre, Señor Dios Todopoderoso, damos gracias primeramente por nos has permitido en este momento, Señor, reunidos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, que nos das fortaleza, es la palabra que nos das paz, tranquilidad, Señor, y nos instruye mucho en situaciones difíciles, Señor, sobre todo, Padre mío, nos aconsejas para que tengamos una vida en abundancia, Señor. No solamente para mí, sino para mi esposa, para nuestros hijos, Señor, para nuestros seres queridos. Gracias, Señor, por un día más, Señor, que nos das de vida, Señor, que tú nos permites que nuestro corazón siga palpitando cada segundo, que podamos movernos por nuestros mismos. Pues tú nos das nuevas fuerzas todos los días, Señor. Gracias, Padre, por nuestros seres queridos, Señor, por mis hijos, por las familias que nos encontramos en este momento para escuchar ya en un momento tu palabra, Señor, y por aquellos que por este medio, Señor, van a escuchar tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo toque su corazón y su mente, Señor, dispuestos para que tu palabra penetre en lo más profundo de su ser, su corazón y su mente, Señor. Damos gracias, Señor, y ayúdame, Señor, soy aquí, Señor, como instrumento útil tuyo, Señor Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, amén, amén. Bueno, empezamos. Yo he subtitulado dentro del manual de fe, como ya dije, una fe que conmueve a Dios. Voy a hacer primeramente una pequeña introducción. Sabemos como creyente o como hijos, hijas de Dios, después de poner nuestra fe en Cristo Jesús, debemos comenzar a andar en una nueva dirección, con un propósito real, siempre. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos presenta un contraste entre lo que una vez fuimos y lo que debemos ser después de creer y de aceptar a Jesús como nuestro Señor Salvador. Por ejemplo, en Efesios 4, del 17 al 24, nos dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Póngase la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras y digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Amén. Antes de aceptar a Jesús como nuestro Señor Salvador, no sabíamos que pecábamos o pecábamos, pero no sentíamos lo que sentíamos era más remordimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque pecábamos y decíamos, hoy como que sentíamos mal, pero lo volvíamos a hacer. Que ha habido dentro de nuestra vida a veces errores, faltas que siempre volvíamos a repetir de vez en cuando, en un día, tercer día o una semana, pero siempre estaba ahí y lo que sentíamos siempre era remordimiento. Pero cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor Salvador, el Espíritu Santo mora en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, y ella cambia absolutamente todo, ¿sí?
Porque ahora cuando hay un error, una falla, el Espíritu Santo nos redarguye. ¿Qué quiere decir? Nos reprende y nos corrige. Y a veces, si ustedes lo han pasado, de una manera a veces fuerte, ¿sí? De tal grado que lloramos, ¿sí? Como dice en la palabra, que Dios quiere una tristeza, pero una tristeza que nos lleve al arrepentimiento, ¿sí? Por ese error, por esa falta. ¿Para qué? Porque para que volvamos al camino o a la senda que Dios nos puso a andar, ¿sí? Y así nos enseña cómo andar en sus caminos, que es la verdad, la justicia, la misericordia, la bondad, ¿ok? Y así sucesivamente vamos fortaleciendo y vamos avanzando poco a poco, ¿sí? Él sabe que de dónde venimos, del polvo, ¿sí? Él sabe que tenemos esa naturaleza pecaminosa, pero ya Él nos ayuda de una manera u otra que por medio de la fe vayamos creciendo espiritualmente. Y como hijos de Dios también debemos andar de tal manera que dejemos una huella, una influencia donde quiera que vayamos. Sabemos que primeramente debe iniciarse con mi esposa, mi cónyuge, con mis hijos, con el vecino y así sucesivamente, ¿no? en nuestros trabajos, en donde estemos, ¿sí? En caso en la escuela, donde quiera, debemos reflejar a Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Sí? Debemos reflejar ese cambio. Como lo ha mencionado varias veces nuestro pastor Oscar, debe haber un cambio, ¿sí? Que debe marcar, que debe influenciar a aquellas personas que no saben o que no conocen a Jesús. Ahora, cuando cada creyente o hijo comprenda o comprendamos quiénes somos en Cristo, debemos también caminar en santidad. Es decir, Dios nos apartó, nos hizo santos, es decir, quiere decir que nos apartó. ¿Para quién? Para Él, absoluta, ¿sí? Por eso Jesús no nada más es nuestro Salvador, es nuestro Señor, ¿sí? Y debemos de caminar en santidad y en obediencia. Y así comenzaremos a reflejar poco a poco el corazón de Cristo y su mente. Para esto, hay un fruto o el fruto del Espíritu Santo que mora en nuestro ser. En ese fruto se va a convertir o va a ser una expresión de su presencia en nuestra vida, en donde nos encontremos. Y evidencia de nuestra relación con Jesús. Es decir, aquellas personas van a ver ese cambio tan maravilloso, tanto en situaciones o en circunstancias tranquilas, como las situaciones difíciles, ¿sí? Va a haber nos va a ver que ese fruto de paz, ese fruto de amor, a pesar, ese fruto de paciencia, a pesar de que estemos pasando situaciones difíciles, pero ven que hay paz, que hay amor, a pesar de eso, hay gozo, ¿sí? Se preguntarán el por qué. Le podemos contestar por qué. Porque andamos en los caminos de Dios, porque nuestro propósito, nuestra visión es Jesucristo. Y podemos relatar, dar nuestro testimonio, cómo Cristo nos ha cambiado. Eso es un hermoso testimonio para aquellas personas que no saben o no conocen de Dios. Bueno, en Gálatas 5, 22 al 24 nos dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre o humildad y control propio, lo que es templanza. Es lo mismo. Ahora sí, esa es una pequeña introducción. Ahora sí vamos a analizar un poco lo que es un fruto. El fruto del Espíritu que voy a tratar o que estamos tratando es la fe, ¿sí? Sabemos que la fe, lo que voy a hablar, la fe no es, la fe es un don, pero me voy a enfocar en esa fe que conmueve a Dios, ¿ok? ¿Por qué? Porque la fe es la parte de un fruto que se necesita cultivar. Si se dan cuenta, todos esos nueve aspectos, son nuevas partes que forman este fruto,
Por eso en sí es un fruto, pero un fruto que se necesita, para que haya frutos se necesita primero cultivar, ¿sí? Y empezamos con el amor se necesita cultivar, el gozo se necesita cultivar, la paz, la paciencia, muchas veces, ¿sí? Perdemos la paciencia, esa, en mi opinión, a mí me falta mucho tener a veces la paciencia, aunque usted no lo crea, la fe, la mansedumbre y el dominio propio, ¿sí? En este caso, vamos a entrar en la fe. Hemos escuchado como cristianos cuán necesaria es la fe, que sin fe es imposible, en varios pasajes de la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios, que el hombre es justificado por la fe en Cristo Jesús, que somos salvos por medio de la fe, que la fe mueve montañas, etcétera. Hay muchas características o pasajes que hablan sobre la fe, ¿sí? Desde tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y podríamos seguir hablando sobre la fe, pero vamos a enfocarnos que dentro de la fe que conmueve a Dios hay varias características, o yo encontré en este momento 3 características, ¿sí? 3 cualidades para que una fe conmueva a Dios. ¿Qué es conmover? Conmover es mover de manera intensa o de manera fuerte o con eficacia a alguien o algo. En este caso, a Dios, ¿sí? Si se acuerdan, el centurión, Dios dijo que se había maravillado de tanta fe que tenía este centurión o este oficial romano, que no lo había hallado en Israel, a pesar de que no era israelita, ¿sí? O que no era judío. A eso es lo que voy, ¿sí? Cómo esa fe que podemos conmover a Dios de una manera intensa. Debe haber entonces 3 características. La primera lo podemos ver en bueno, la fe, voy a rezar para que tengamos una noción que la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver, ¿sí? Un sinónimo de fe, muchos pastores, es creer, ¿sí? Ahora sí. La primera lo podemos encontrar en 2 Timoteo 1:5. Dice, me acuerdo de tu fe. Pablo le dice, es una carta que Pablo escribió a Timoteo. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sí que esa fe sigue firme en ti. Esta es la primera característica, cualidad de la fe que conmueve a Dios, que es la sinceridad, ¿sí? La sinceridad es la cualidad de obrar y expresarse con verdad, humildad y honestidad, sin fingimientos en nuestra relación con los demás, incluso con nosotros mismos. Es decir, ser transparentes, íntegros. Por lo tanto, podemos plantearnos la siguiente pregunta: ¿qué clase de fe estoy practicando? ¿O llevando una vida cristiana como hijo o hija de Dios? ¿Sí? O como discípulo de Cristo. Si realmente es una fe simulada, fingida, o realmente es una fe verdadera, real, una fe genuina, auténtica, ¿sí? En este caso, vemos qué tan importante, aquí nos dice que Timoteo, desde la fe, empezó a tener su fe a partir de su abuela Loida y su madre, ¿sí? Él fue instruido por la palabra de Dios, ¿sí? Ahí empezó a saber y luego a conocer a Dios, ¿sí? Y a obtener poco a poco esa confianza y adquirir esa sinceridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es fiel, Dios es leal a su palabra, a sus decretos, a sus pactos, ¿sí? Debemos de meditar y reflexionar profundamente qué fe practicamos como hijos, como creyentes, ¿sí? Porque pues una fe fingida es una simulación, mientras una fe sincera es el resultado de tu comunión con Dios a través de la relación con su Hijo Jesucristo. ¿Ven qué tan importante es una fe sincera ante los ojos de Dios?
cuando vayamos a la iglesia, en nuestros hogares cuando oramos, o en nuestros trabajos cuando estamos haciendo cualquier cosa, porque como dicen, trabajamos ¿para quién? Para Dios. Ser honestos, ser leales y fieles, aunque no nos vean, ¿sí? Tenemos que ser sinceros. Ahora, Dios nos ayuda para saber que si nuestra fe es sincera, a veces no comprendemos realmente lo que es la fe en sí, aunque sabemos que la fe es creer, pero a veces nos es difícil, ¿sí? En mi caso, a veces tengo fe de que un día mi hijo va a ser sanado absolutamente, ¿sí? Y esa fe, como dicen, perseverar, esa fe sigue perseverando, sigue firme ahí en pie. Mi esposa y yo no hemos quitado eso. Sabemos que, bueno, mi hijo es autista, pero él sigue y está mejorando cada vez más y más. Gracias, gloria a Dios, ¿sí? Él ya empieza a leer, ya empieza a sumar, a restar, ¿sí? Poco a poco, ¿sí? Pero ser constantes, ser estar firmes en la fe. Si podemos leer, voy a leer primera de Pedro del 6 al 7. Dice, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. ¿Qué quiere decir, en otras palabras? Que su fe es sincera, ¿sí? Por eso a veces nos preguntamos como creyentes, más cuando empiezan en sus caminos de Dios, les es difícil, porque de repente vienen pruebas, ¿sí? Desafortunadamente mucho creyente o personas se alejan porque no entienden que piensan que al empezar a andar en los caminos de Dios todo va bien, pero lo que Dios quiere a veces meternos pruebas, ¿para qué? Para que realmente ver si nuestra fe es auténtica, si es sincera, ¿sí? Y aquí nos lo está diciendo. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Amén. Como ven, aquí hay muchas cosas que podemos tomar, ¿sí? Una fe auténtica es una fe sincera. Aún durante el creyente que va creciendo espiritualmente, va a haber pruebas, ¿sí? Uno piensa que no. A veces yo me he sentido, hemos avanzado poquito a poquito y después todo hay paz y tranquilidad, ¿sí? Todo anda en aguas tranquilas, ¿sí? Y yo, gloria a Dios, eso. Pero de repente hay un obstáculo, ¿no? Que tenemos un proyecto, un sueño, un objetivo, ¿sí? O X y Y, hay una prueba. Ahí que nos está demostrando Dios? Nos quiere ver hoy que nuestra fe sea ya a lo mejor auténtica, pero también que nuestra fe sea firme, que esté firme aún, ¿sí? Y está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de usted es mucho más preciosa que el mismo oro. ¿Qué significa esto? Se está enfocando el corazón del hombre, ¿sí? Dios, lo más apreciado por él es el corazón del hombre, ¿sí? Es más hermoso para él que el oro, ¿sí? Es el corazón del hombre, es lo que está purificándonos, ¿sí? Nos está purificando es el corazón. Por eso es necesaria esas pruebas. Aquellos que nos están escuchando, que empiezan apenas a andar en los caminos de Dios, ¿va a haber pruebas? Sí. Como dice aquí, son necesarias para que nuestra fe sea sincera, sea auténtica y que así entonces confiemos y creemos en Dios, en su palabra, en sus promesas, en sus pactos, ¿sí? En sus enseñanzas, en todo. Y así espiritualmente nuestra fe vaya creciendo, vaya avanzando.
Mm, Ahora, esa es... y si permanecemos firmes, vamos a dar honra, honor, gloria a Jesús, a Dios. Bueno, esta es la parte, se trata de la fe, de confiar en alguien que podemos ver y esperar que ha prometido. ¿Sí? Tenemos esa confianza que Dios es todo omnipotente, omnisciente y omnipresente. Es la confianza que tenemos en Él. ¿Sí? Él nos ha mostrado, a mi esposa, a mí, por la situación de mi hijo y de otras circunstancias. Ustedes tienen sus propias situaciones en el pasado, en el presente. ¿Sí? Que si confiamos en Dios, Él nos respalda y Él nos va a responder. Recordando siempre que la última palabra la tiene Él. Siempre recordando que debemos estar alineados a la voluntad de Dios. Recordando que es el que está obrando es Dios, ¿sí? Sabemos que Él está trabajando, no lo vemos, pero siempre está obrando. Que debe tener paciencia somos nosotros, porque va a haber momentos que a lo mejor no nos responde y eso. Él nos está probando también la paciencia, ¿sí? Porque Él sabe que no es el momento y no es el tiempo, ¿sí? Hay que esperar y Dios sabe cuándo y seguir firmes. Esa es la primera cualidad, característica, una fe que conmueve a Dios. La segunda cualidad o característica que conforma una fe a Dios lo podemos, bueno, no, perdón, esa sería la segunda, perdón, esa era la segunda, la primera la confianza, la segunda la sinceridad, ¿sí? Ahora, por tanto, caminar con Dios, ya tenemos estas dos características, que es la confianza y la sinceridad. ¿Sí? Vamos a caminar con Dios, significa mantenerlo en el centro de nuestros pensamientos, en lo que hagamos, en lo que digamos, en lo que pensamos, en lo que escuchamos, ¿sí? Llevándolo también en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones con los demás, en nuestros planes. Siempre hay que tomar en cuenta a Dios en nuestros planes, en nuestros objetivos, en donde quiera que estemos, siempre que nuestra mente esté lleno de su palabra. El domingo pasado la pastora nos habló qué tan importante es la palabra de Dios, ¿sí? Porque uno va empezando a leer, pero Dios es el que está obrando el corazón y la mente del hombre. Lo va renovando poco a poco y uno le da el hambre, la sed de su palabra, ¿sí? Después eso nos va a hacer que la pongamos en práctica con humildad, con temor siempre, ¿sí? Como dijo la pastora, no para enaltecernos, sino siempre con humildad, con temor, para edificar, alentar a mucha gente, incluyendo a nuestra iglesia, porque hay mucha gente que a veces va uno y la ve desanimada, desalentada, ¿sí? Nosotros necesitamos alentarla, edificarla, ¿sí? Y orar por nosotros. Pablo decía que oren por mí, oren por muchos creyentes en varias iglesias que él levantó. Todo esto, como dije antes, esto incluye cuando estemos pasando en tormentas, en desiertos, en tribulaciones, en enfermedades, en necesidades, ¿sí? Incluso de peligro de muerte, ¿sí? Como en momentos de abundancia, de alegría, de escasez, etcétera. Siempre estar que nuestro pensamiento, nuestro corazón centrado en Dios, centrado en su Hijo Jesucristo, centrado en su palabra, ¿sí? Porque así nuestra confianza, nuestra sinceridad va a crecer.
¿sí? Espiritualmente vamos a avanzar. Y como lo dijo la pastora también, espiritualmente vamos a madurar. Pablo decía que él sabía vivir en la pobreza, lo que es vivir en la abundancia. Él dice que ha aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, es lo que dice él. Sí, en Filipenses 4, del 2 al 3. Él ha vivido en todas y cada una de las circunstancias, ¿sí? En la alegría, en cuando estemos paz, en la tormenta, en el desierto, ¿sí? Él siempre sabemos que Pablo estuvo en la cárcel, la mayoría de sus escritos, sus epístolas fueron dentro de una prisión. Y él tenía paz, tenía gozo, tenía paciencia, etcétera. Tenía fe. Dios quiere, desea, anhela que confiemos en Él, que creamos en Él, en su carácter, en sus atributos, en su persona, en su palabra, en su corazón, en su mente, ¿sí? Y que tengamos nosotros siempre cuando estemos ante Él un corazón transparente, un corazón sincero, como ya dijimos, un corazón auténtico, una fe sincera, auténtica. Cada vez que alabemos, que le cantemos, cada vez que oremos, tengamos esa fe sincera. Ahora vamos a la tercera cualidad característica de una fe que conmueve a Dios. Esta me pegó mucho, a muchos creyentes o hijos de Dios les va a calar. A mí me caló mucho porque a veces me duermo y me he dormido mucho, como a David con Betsabé, él se durmió en esa época y las consecuencias que hubo, ¿no? Dice, la tercera cualidad que debe haber en una fe que conmueve a Dios es tomar a Dios en serio, ¿sí? Si quieren repetir, tomar a Dios en serio. ¿Realmente tomamos a Dios en serio? Tomar a Dios en serio es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. Esto significa tomar en serio su palabra. Es decir, si una persona nos habla, pero no le hacemos caso, o nada más hacemos caso una cierta parte de lo que está diciendo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es una falta de respeto, ¿sí? Y es lo que le estamos haciendo a Dios, entre muchas otras cosas, ¿sí? Al Dios Altísimo, el que nos ha creado, el que nos levanta, el que nos da fuerzas, el que nos sustenta en todo, ¿sí? El que nos ayuda, nos aconseja. ¿Realmente tomamos a Dios en serio? Si no le hacemos a través de si no le hacemos caso o rechazamos una parte de lo que Él nos dice Dios a través de las escrituras o a través de un mensaje que un pastor durante un servicio en ese momento, no estamos tomándolo a Él en serio. Desafortunadamente yo a veces no puedo decirles que no estamos centrados en ese momento, nuestro corazón, nuestra mente en Dios, en lo que el pastor dice. La gente está enfocado lo que es en sí el pastor, ¿sí? Y uno lo juzga o lo critica por lo que dice o por lo que actúa X y Y. No solamente en esta iglesia no. O quien predique o quien enseñe o quien alabe, ¿sí? Sino que si está en primer lugar ese templo, ¿cómo lo llamó Jesucristo? La casa de Dios, ¿sí? No la casa del pastor, ¿sí? Es la casa de Dios. Cuando entendamos y comprendamos, cuando damos ese paso
en ese templo, la casa de Dios, debemos cambiar de una manera drástica, de una manera seria, porque vamos a buscar un mensaje, ¿sí? La palabra de Dios que nos ayude lo que en ese momento a lo mejor tenemos un problema, una dificultad que estamos pasando, o que no, o hay personas que tienen una raíz de amargura que necesita ser ya arrancada esa raíz, ¿sí? Arrancar y remover esa tierra que lo hace la palabra de Dios y echarla a esa semilla que es la palabra, ¿sí? Para que esa semilla vaya creciendo. Y como creyente, aquellas personas que van creciendo poco a poco, debemos centrarnos y concentrarnos. Sé que dentro de, como grupo, el cuerpo de Cristo es una familia, hay bromas y eso, pero en el momento dado, hay un momento, un lazo de tiempo que se va a alabar a Dios, un lazo de tiempo que se va a predicar la palabra de Dios, ¿sí? Un lazo de tiempo que se va a ministrar, ¿sí? Porque en ese momento el Espíritu Santo empieza a fluir dentro de la casa de Dios, a sanar corazones, ¿sí? A restablecer corazones, a sanar de manera física, ¿sí? Una enfermedad X y Y. Pero si ve el Espíritu Santo que el corazón, la mente del hombre no está centrada en la palabra de Dios, no está centrada lo que es el Altísimo, quién es, cómo va a fluir ese Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿sí? Si no hay una fe sincera, auténtica, ¿sí? El Espíritu necesita esa fe sincera, esa fe auténtica, esa confianza, ¿sí? Para que esa fuerza, ese poder de Dios fluya en nosotros, ¿sí? Para que cuando el pastor imponga la mano a alguien o nosotros levantamos y oremos, esa fe conmueva a Dios, ¿sí? Ahora, aquí es donde me caló esta palabra. Ahora, el rasgo, escuchen bien, el rasgo que se fundamenta el de tomar a Dios en serio es el compromiso, ¿sí? Voy a repetir, el rasgo que se fundamenta el de tomar a Dios en serio es el compromiso. La pregunta es, ¿realmente estamos comprometidos en Dios, en sus obras, en todo lo que estamos haciendo para Él, para darle honra, honor, gloria, exaltarlo? ¿Realmente estamos comprometidos dentro y fuera de la iglesia? Y yo me pongo a pensar, y más en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque es un mandato congregarnos como familia para hacernos uno mismo en Cristo Jesús, ¿sí? Realmente hay ese compromiso. Pero si la gente va, oh, hoy está lloviendo, hoy está nevando, hoy no, hoy tengo frío, ¿sí? La fe es auténtica, la confianza es real, el compromiso es verdadero, real ante Dios. Voy a leer 5 minutos, 3 minutos. Sé que aquellas personas que empiezan, está bien, 1, 3 minutos, unos parrafitos, está bien, Dios va a obrar. Pero aquellas personas, aquellos creyentes, aquellos hijos, hijas de Dios, que llevan más de 5 años, de 10 años, hacen lo mismo que uno esté unos días en la casa de Dios. Reflexionemos, entendamos y profundicemos. Porque cuando oremos, queremos esa fe que pueda mover montañas. No va a ser, no va a ser, porque esa fe no va a conmover a Dios, ¿sí? Porque no hay una confianza real, no hay una
sinceridad auténtica, genuina, sino simulada. Entonces el Espíritu Santo no va a ver ese poder que Pedro, los apóstoles tenían, porque ellos reunían estas tres características, ¿sí? Si se dan cuenta. Por eso tenían ese poder de Dios en ellos a través del Espíritu Santo. Tanto así que sabemos lo que hacía ya Pedro al final. Ya sin tocarlos, sin hablarles, sanaba y levantaba, ¿sí? Porque yo me pongo esa fe, yo siempre he leído y esa fe, ¿por qué? Porque hasta que empecé a leer y encontré estas tres características. Y en mí, personalmente, esas tres características he fallado, ¿sí? Por lo tanto, el poder de mover montañas, esa fe para poder mover montañas, esa fe para poder mover Dios en ese momento que necesitamos de Él, no se va a poder lograr, ¿sí? Si se logra, por eso Jesús, porque mi Padre es, el único bueno es mi Padre, porque es misericordioso, ¿sí? Pero si vemos la vida de los apóstoles, esa fe que tenían el apóstol Pablo, esa fe que tenía, esas características que reunía para una fe que conmueve a Dios, era una manera instantánea, se puede decir, ¿sí? No era necesario orar y declarar, ¿sí? Era una manera tan instantánea que era, en este momento levántate y anda, ¿sí? En este momento ve, abre tus ojos y ve, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenían una fe, una sinceridad, un compromiso real ante Dios. Esto aún sigo reflexionando, sigo meditándolo, ¿sí? A mí a veces, como lo dijo la pastora también, como desde niño mis papás me habían inculcado, instruido la palabra de Dios. Imagínense, desde que uno empezar a leer, ¿sí? Empezar a leer a lo mejor los primeros, los 4 evangelios, ¿sí? Eso sería maravilloso. Pero Dios todo lo puede hacer. Para Él nada es imposible. Dentro de esto hay otra pregunta, dice, cada uno de nosotros, como hijos de Dios, necesita preguntarse si hoy soy un discípulo de Cristo o simplemente miembro de una iglesia. Esta pregunta también se me vino a la mente. Si soy un discípulo de Cristo o simplemente miembro de una iglesia. Es fuerte, ¿sí? Ya que nuestra respuesta a su palabra revela, escuchen bien, revela nuestra verdadera condición espiritual. O de otra forma, revela, nuestra comunión con Dios, revela nuestra verdadera relación con Jesús, nuestra verdadera comunión con Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Yo me pregunto, a todo esto nos lleva, como dije antes, un propósito real. Si no tenemos un propósito real, estamos perdidos. Y Dios nos da un propósito real, ¿sí? ¿Y cuál es? Nos lleva a un propósito final en el cual fuimos creados. En 1 Timoteo dice, bueno, en un versículo de Timoteo dice, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia, y de una fe sincera.
de una fe que cree, de una fe que confía y de una fe que se comprometa ante Dios. Por eso, el propósito de Dios es lo que nos lleva es al primer mandamiento, ¿sí? Por eso dice, entre el amor, la fe y la esperanza, el mayor de los tres es el amor, ¿sí? Pero para todas estas pruebas, todo lo que pasa a un creyente, el andar ese camino angosto, Jesús dijo que va a haber aflicciones en este mundo. La meta final es el primer mandamiento, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿sí? Ese es el propósito final que Dios quiere. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, ¿sí? Y Él no nos deja, Él nos ayuda a este tipo de fe, estas características que tienen esta fe. Y dentro de esta fe es un fruto, es la parte del fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces recordemos, si reunamos estas tres características y vamos creciendo nuestra confianza, porque la confianza en Dios va creciendo también, es un proceso. Nuestra sinceridad debe ser sincera, es así, debe ser 100% sinceros, ¿ves? Y estar comprometidos, tomar en serio en Dios, eso también debe ser, no sé cómo decir, a lo mejor un proceso también, pero a final de cuentas, como los apóstoles, los discípulos de Cristo, todos estaban comprometidos, ¿sí? Tanto cuando estaban solos como cuando estaban congregados, ¿sí? Ellos tenían ese propósito real, que es amar a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser, con todas nuestras fuerzas. Ese es el propósito que Dios, porque ¿a dónde vamos a estar? Vamos a estar con Dios, con su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Esa es la fe que conmueve a Dios. Esas tres características. Yo he reflexionado, meditado mucho en esto. Y personalmente falta mucho, pero lo importante no es estancarse. Lo importante es avanzar, ¿sí? La prioridad es avanzar, no estancarse. Cuando nos estancamos, nos alejamos. Es cuando nos alejamos, porque cuando nos alejamos nos olvidamos de Dios. Cuando dejamos de leer la palabra de Dios, lo olvidamos. Nuestra confianza empieza a flaquear, nuestra fe, ¿sí? Nuestra seriedad a Dios, nuestra sinceridad también, ¿sí? Pero si estamos nutriéndonos en su palabra, obedeciéndola, en sus obras, lo que Dios nos ha llamado a hacer y ser, nuestra fe que conmueve a Dios va creciendo de una manera maravillosa, de una manera espiritual. Bueno, pues eso es todo. Es la fe que conmueve a Dios, reuniendo estas tres características. Espero que Dios les ha puesto un corazón y una mente dispuesta. Pero Dios espera que nosotros reaccionemos a su palabra. ¿Sí? Él nos alienta, Él nunca nos deja, Él siempre está, aunque no lo veamos. Él siempre está obrando, ¿sí? En nuestro corazón y en nuestra mente.
Él siempre nos disciplina cuando nos queremos salir del camino, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos sus hijos, porque nos ama, ¿sí? Así como un padre ama al hijo, lo disciplina, lo corrige, lo reprende. Tal vez a lo mejor hay creyentes que no les gusta esto, pero es necesario, como lo vimos, ¿sí? Bueno, oremos para dar término a este mensaje. Padre Dios, todos damos gracias porque nos has permitido, Señor, por medio de tu palabra, me has permitido, Señor, ser utensilio útil, Señor, para poder extender tu palabra, Señor, a través de este medio, Señor, todopoderoso. Gracias, Señor, por darme el entendimiento o discernimiento, Señor, porque tú eres el que me usas, tú eres el que obras en todo de mí, como persona en esta vida, como hijo, hija tuyos, como hijo tuyo, Señor Padre mío. Así como tus hijos y tus hijas, Señor, que escuchan tu palabra, Señor, a través de tus hijos, de tus instrumentos, cada casa de oración, pastores, pastoras, Señor, Dios Padre mío, cada maestro, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es como está escrito, es la lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino, Señor. Qué hermosa es tu palabra, Señor. Gracias, Señor Dios Padre, porque este versículo es hermoso, porque una lámpara usualmente se usa cuando la oscuridad se presenta o cuando la oscuridad está más densa. Esa lámpara, la luz es más fuerte, más intensa. Y así es tu palabra, Señor. Entre más tribulación o tengamos, tu luz se ilumina más, nos fortalece más en nuestro corazón, en nuestra mente. Señor, nuestras debilidades, por eso parece que nuestra vida te fortalece, Señor, Dios Padre mío. Gracias por todo, Señor. Bendícenos a los que han escuchado esta palabra tuya o que van a escuchar más tarde muchas personas, Señor. Gracias, Padre mío. Bendice a nuestros seres queridos, Señor, los que se encuentran aquí en Canadá o en México, en Colombia, en otros países, Señor. Guárdanos a todos de todo peligro, Señor, de todo accidente, de malas y perversas personas. Guárdanos de la mano del enemigo, Señor. Cuídanos y protégenos, Señor. Renueva nuestras fuerzas en esta noche. Danos paz y tranquilidad, Señor, en nuestros cuerpos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.